¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Para mí esta mañana de nuevo es un placer poder acompañarles y poder seguir meditando en el famoso sermón de el aposento alto. Hemos pasado del tema del amor al tema de la persecución y nos estamos refiriendo a un compromiso pleno con Jesús. A veces me encuentro personas que en su vida han experimentado la persecución por causa del Evangelio, pero cuando comienzo a conversar con ellos, rápidamente me doy cuenta de por qué no han experimentado persecución. La razón clara es que nunca han nacido de nuevo. No se trata de mera religiosidad, no se trata solamente de venir a la iglesia por venir. El cristianismo auténtico siempre conlleva la cruz de Cristo. La mayor oposición siempre ha venido de personas que se consideran religiosas. Como cristianos debemos reconocer que hemos sido incrustados en una cultura que aborrece a Dios. Pero el peligro ha sido la búsqueda de contextualizar la palabra de Dios a esta cultura. Algunos creen que esto es necesario para hacer que el Evangelio sea atractivo a los pecadores. Esa es la manera rápida en la que la iglesia no experimentará persecución y solo ganará adeptos, no creyentes, no nuevos nacidos. Esta es la razón por la que muchas megas iglesias tienen una fluctuación enorme de personas que van y vienen, y cuando se van creyendo que son verdaderamente salvos, y lamentablemente hay tantas personas curadas contra el Evangelio por esta razón. Bueno, seguramente esto propicia paz con la cultura, pero no una obediencia a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios nos ha señalado como algo que debe ser considerado de forma real y verdadera. El doctor Albert Mohler, quien es presidente por más de 2 décadas del Southern Baptist Theological Seminary, dice que el cristianismo tiene tentaciones con esta cultura. Primero, busca la paz con la cultura. Segundo, el mito de la neutralidad. Y tercero, el mito de la influencia. Permíteme poder abundar un poco en esas 3 declaraciones. Sí, tratamos de buscar la paz con la cultura cuando modificamos el Evangelio y tratamos que el Evangelio quepa en lugares donde abiertamente la Biblia nos dice que no va a caber. Por ejemplo, la Biblia claramente señala el pecado de la homosexualidad, pero cuando buscamos tener cultura, llamamos a personas con esta condición de vida y les decimos que no hay problema si ellos quieren mantener esa condición de vida. Entonces tenemos paz con ellos, pero traicionamos el verdadero evangelio. O el mito de la neutralidad, al decir que hay situaciones neutras. No, en la Biblia no hay situaciones neutras. Hay un radical sí, hay un radical no, pero no hay un terreno medio. O el mito de la influencia, cuando buscamos que la iglesia pueda tener una influencia, pero pagando un costo demasiado alto, traicionando de nuevo el Evangelio. El Evangelio de Juan da uso a la palabra mundo, cosmos, y cuando utiliza esa palabra se puede referir a lo creado, a la humanidad entera o a gente apartada de Dios. Vuelvo a decirlo,
En el Evangelio de Juan, el uso de la palabra mundo, cosmos, se puede referir a lo creado, es decir, a la creación. Se puede referir a la humanidad entera, a todos, o a gente apartada de Dios, a gente bajo el poder del pecado. Eso se define por el contexto del mismo pasaje. En este pasaje de Juan 15, el mundo se refiere a un sistema de gente apartada de Dios, es decir, pecadores. A eso se refiere Juan también cuando nos llama a no amar el mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, observa eso, todo lo que hay en el mundo, y describe gente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, de gente apartada de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, estas personas que están apartadas de Dios pasan, no son eternos. El contraste es claro. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. También lo vemos en labios o en pluma de Pablo cuando nos llama en Romanos 12, del 1 al 12, a no conformarnos a este mundo, al no adaptarnos a esta mentalidad de gente no rendida al Señor. Entonces yo creo que hacemos bien en entender el uso mundo que Juan está haciendo en este capítulo 15. Este mundo no es neutral, no es neutral. Ellos están atacando frontalmente a Dios, ellos están atacando frontalmente a su verdad. Ellos están siendo dominados por Satanás de una u otra forma. Bueno, permíteme ilustrar esto con algo que yo he estado defendiendo, proclamando en los últimos 14 años. Cuando la gente me dice que la educación en nuestras escuelas públicas y privadas es neutral, yo me río, porque esto no es así. La educación que tenemos en nuestras escuelas no es neutral. Hay gente que dice se trata de matemáticas, no de Dios, pero yo digo las matemáticas es una ciencia para glorificar a Dios. Hay gente que dice se trata de fórmulas, se trata de reacciones, se trata de idiomas, sí, pero todo esto debería ser para glorificar a Dios. Entonces no hay neutralidad. No hay neutralidad alguna en la educación. La educación de nuestros días realmente es un adoctrinamiento de ideología, de pensamientos, de filosofías dominados por este mundo, dominados por gente que odian a Dios, que desprecian a Dios. Es en los últimos años que hemos podido tener un poquito de despertar y algunos creyentes han logrado entender lo que yo y hermanos que por décadas me antecedieron estuvieron peleando y luchando para decir: la educación no es neutral, es un campo de batalla real. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son las razones por las que este mundo odia a todo lo que huele a evangelio? Te odia a ti, odia al creyente de la esquina, odia el evangelismo, odia el discipulado, odia la predicación correcta de las escrituras, odia todo lo que huele a Cristo. Bueno, permíteme darte algunas razones desde este pasaje que hemos venido estudiando, que hemos venido leyendo. Por lo menos, déjame llegar este día a las primeras. Número 1, el mundo te odia porque tenemos una nueva identidad con Cristo. Nuestra identidad realmente es una identidad nueva. Versos 18 y versos 19 de Juan 15. Observa que al ser llamados a la salvación,
Cada creyente genuino disfruta de una nueva identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, ahora somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Por lo que Jesús afirmó que si lo aborrecieron a Él, nos aborrecerán a nosotros. En otras palabras, al identificarnos con Cristo en la salvación, hemos sido identificados también con la persecución. Si Él, siendo perfecto, fue perseguido, si sus apóstoles, siendo llamados y siendo dotados con un poder y con dones milagrosos que nosotros no tenemos, fueron perseguidos, ¿por qué habremos de creer que nosotros no lo seremos? Bueno, yo quisiera animarte a entender algo. No debemos olvidar que el mundo incrédulo odió y tramó la muerte de Jesús. Por lo tanto, odiará a todo seguidor genuino de Jesús. Escucha lo que el autor de la epístola a los Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe. Hebreos 12, versos 3 y 4. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. El contexto de Juan 15 es que Dios mismo nos eligió de este mundo. Ahora nosotros somos pámpanos y lo que pueda acontecernos a ti y a mí no está fuera de la providencia de Dios. Entonces, cuando seamos perseguidos por causa de nuestra identidad con Cristo, no debemos perder de vista que en ese momento el Señor no ha perdido poder. En ese momento ni nunca el Señor ha perdido soberanía y providencia. Él nos asegura que vamos a ser perseguidos por causa de nuestra nueva identidad. Entonces, aunque ninguno se forma en la fila para ser perseguido, cuando nos toca, debemos de estar agradecidos con Dios. Como Pablo decía a los Gálatas, acerca de que llevaba sobre su cuerpo las marcas de Cristo. Y yo espero que eso sea una realidad para cada uno de nosotros como verdaderos discípulos. Vamos a orar en esta ocasión. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Qué maravilloso es meditar en lo que el autor a los Hebreos nos hace, que consideremos a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que nuestro corazón no se canse ni nos desanimemos, porque ninguno de nosotros hemos luchado contra el pecado ni hemos resistido hasta el punto de la sangre. No nos pides que hagamos esto, porque tu salvación es única, pero permítenos entonces afirmar nuestra identidad con Cristo y que como Pablo podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí, vive en mí. Señor, que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús este día y te doy gracias por esta nueva oportunidad de conocerte y de seguirte fielmente. Que seamos leales a ti, que seamos seguidores que perseveran hasta el final. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.